Antes de empezar, quisiera que me apoyaran en una pequeña oración para que el Señor sea el que tome control en esta mañana de todo lo que yo diga y que sea el Señor el que siembre esa palabra en cada uno de sus corazones. Yo intenté prepararme de la mejor manera para que el Señor me usara y pudiera sembrar algo en el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, si gusta, cierre sus ojitos ahí donde están. Me dio una pequeña oración. Señor y Padre, quiero en esta mañana agradecerte que tú nos tengas con salud, Señor, que tú me permitas, Señor, a través de esta plataforma, dirigirme a mis hermanos, Señor, y tratar, Señor, de compartir un poco de tu palabra. Te pido, Señor, en esta mañana que tú te muevas con libertad en cada uno de nosotros, Señor, que tú te muevas con toda la libertad, que lleves este tema, Señor, hacia donde tú quieras llevarlo. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar, quisiera agradecer a mis hermanos pastores, a la hermana Rocío también y a José, por la oportunidad que me brindan de compartir esta palabra. Y de antemano agradecer a todos los hermanos por la atención que siempre prestan. Yo le puse como título al mensaje de hoy, El último día. Ese es el título que yo decidí ponerle. Y quisiera hacer una pequeña dinámica con ustedes antes de entrar ya en materia. Y les voy a hacer una pregunta. No me la contesten. Nada más piense ahí un segundo. Piénselo por un minuto. Si hoy fuera tu último día, si hoy fuera el último día con tu esposa, si hoy fuera el último día con tus hijos, si hoy fuera el último día, en el caso del pastor, si hoy fuera el último día con tu congregación, si hoy fuera el último día que tú tuvieras, ¿qué harías? ¿Cómo lo vivirías? ¿Qué cosas tú harías en esa última oportunidad que se te brindara? Hace unos meses, se va a sorprender un poquito mi esposa, hace unos meses yo le hice a mi esposa esta pregunta. Ella no la entendió en aquel momento. Yo le hice esta pregunta y le dije que no me la contestara el mismo día. Le dije, tómese un día para que me conteste. Le dije, Jessica, si hoy fuera el último día, si hoy fuera mi último día contigo, ¿tú qué harías? Ella me contestó de esta manera. Yo la guardé todos estos meses, hace unos 5 o 6 meses. La respuesta de ella fue así. Trataría que ese día sea perfecto para ti. Me cuesta imaginar qué haría, porque no me imagino mi vida sin ti. Me puse a llorar de solo imaginarlo, pero trataría que fuera inolvidable. Fueron las palabras que ella me respondió. Sobra decir que esas palabras me bendijeron mucho. Saber que ella me quiera tanto, saber que aún eso le provocó llanto de solo imaginarlo, a mí me tocó, digamos, para mí fue bendición. Y el tema de hoy va un poquito de la mano con eso. Vamos a hablar de una historia de Jesús, donde Jesús se tiene que plantear una pregunta similar. Vamos a ir a la palabra. Ahorita me van a entender en qué se parece, digamos, esa pregunta que yo le hice a Jessica al tema. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 13, verso 1. Voy a darle unos segundos. Si quieren me hacen la seña ahí cuando lo encuentran. Juan 13, 1. Pedirle a mi hija que me pase la botellita del agua. Gracias. ¿Lo tenemos, hermanos? Juan 13:1 dice así: Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita, sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo sois. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hicieseis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gloria a Dios por esa palabra. Es una palabra tremenda, tremendamente poderosa. A veces solo leemos y no examinamos un poquito en la palabra, pero en esta palabra hay muchas cosas de bendición para nuestra vida. Retomando la pregunta que le hice a Jessica y lo que ella me contestó, les decía que Jesús se plantea algo parecido. Jesús está ahí en una cena a unas horas de ser arrestado y él lo sabía. Él sabía que los minutos con los discípulos, en la forma en que venían viviendo y venían compartiendo, estaban por acabarse. Él sabía que le quedaban unos pocos minutos. Y yo me imagino a Jesús planteándose esa misma pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que una vez que yo les sea quitado, para que una vez que ya no estén conmigo, ellos puedan permanecer unidos? ¿Qué puedo hacer yo para que no se me separen? ¿Y por qué Jesús se haría ese cuestionamiento? Porque había un problema entre los discípulos. Todos tenían un carácter diferente, todos tenían personalidades diferentes, y Jesús tenía ese temor de que una vez que él no estuviera, se dispersaran y no se cumpliera el propósito y el plan por el que él los había estado capacitando. Entonces Jesús decide dejar algo en el corazón de ellos guardado, algo poderoso, una imagen mental que ellos no pudieran quitarse muy fácilmente de sus cabezas. Y decide hacer algo francamente escandaloso. Y me quedo corto al decir escandaloso. O sea, Jesús decide, en medio de la cena, donde están todos a la mesa, decide levantarse, tomar ahí un recipiente con agua, tomar una toalla y empezar uno por uno a lavar los pies de sus discípulos. Qué escándalo, hermanos, qué escándalo de eso de lo que estamos hablando. Para ponerlo un poquito en contexto, ahí yo buscando un poquito de información, me di cuenta que las mesas en aquel tiempo no eran como las mesas que usted y yo tenemos, que nos llega como a la cintura, más o menos. Las mesas en aquel tiempo eran unas mesas bajitas. Dice que ellos no usaban sillas. Ellos se recostaban en el suelo, en un tipo de cojín, motivo por el cual los piecitos de cada uno quedaban muy cerca de la cabeza de los otros, ahí, alrededor de esa mesa. En aquel tiempo, no era como este tiempo, que habían carreteras, eran caminos de tierra, ni siquiera usaban zapatos, usaban sandalias. No sé si usted usa muchos sandalias, usted acostumbra, siempre se nos llenan los piecitos de polvo, y si las usamos mucho rato ya se ven todos empolvados y llenos de tierra. Imagínense en aquel tiempo.
que andaban por todos los caminos, andaban ahí con Jesús por todos los caminos, aprendiendo, predicando. Imagínense esos pies, hermano, por esos caminos de lastre, y era de todo el día, no eran 2 horas, no era que iban caminando de la casa a la iglesia a recibir el culto como nosotros, 1 o 2 veces por semana. Era de todos los días, era todo el día andar en la calle, todo el día, no sé, yo me imagino estos calores ahí en aquel tiempo, esos pies llenos de tierra, y Jesús en media cena, siendo Jesús, siendo el Rey de Reyes, se levantó y empezó ahí, hincado, ahí a los pies de los discípulos. Qué cosa verdaderamente más escandalosa. Les decía, Jesús quería que ese fuera un momento inolvidable, porque sabía que venían tiempos difíciles. Sabía que los discípulos se iban a dispersar. Sabía que habían diferentes personalidades. Este grupo era muy particular. Ese grupo de discípulos del Señor era muy particular. Había de todo. Habían pescadores, había gente estudiada, había, no sé si han escuchado de Simón no Pedro, Simón el otro Simón, el celote, era un ultranacionalista. Bueno, había de todo, había gente, había mujeres, habían hombres entre los discípulos. O sea, era un grupo en donde había de todo, había división. Quiero que vayamos a leer un momento. Quiero que me busquen Lucas 22, 24, capítulo 22, 24 de Lucas. Esto que vamos a leer ocurre unas horas antes de esta cena. Dicen, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pero yo quiero que observen ustedes cómo eran esos discípulos. Dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Vea qué tremendo, hermanos. Ellos a unas horas de esta cena estaban peleando entre ellos, entre los discípulos, entre los apóstoles. Señor, peleando entre ellos a ver quién iba a ser el mayor entre ellos. Qué cosa más tremenda ver Jesús siendo el Rey de Reyes, siendo el Hijo de Dios, no bastándole con tomar forma de hombre, no bastándole con de alguna manera someter su grandeza a este cuerpo, a esta carne. No le bastó humillarse de esa forma, sino que decide lavar los pies de sus discípulos, tirarse a las rodillas, a los pies de aquellos hombres que horas antes estaban peleando por quién iba a ser el más grande entre ellos. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores decide humillarse. A eso les decía con que esto es escandaloso. O sea, los discípulos peleando quién era el más importante, quién era el número 1, quién era el más guapo, quién era el más inteligente, quién era, y así nos pasa mucho a nosotros. Y el Señor humillándose de tal manera, humillándose al máximo, ahí a los pies de ellos. Entonces, por eso les decían que era algo escandaloso. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 9, verso 33, perdón. Marcos 9, 33. ¿Lo tenemos? Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Se imaginan? Jesús les pregunta, ¿por qué peleaban? Imagínense la vergüenza de ellos, porque ellos sabían por qué era que habían estado discutiendo. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza las actitudes que muchas veces tomamos. Ese egoísmo, ese individualismo, solo pensamos en nosotros. Qué vergüenza, cuando el Señor no se guardó nada.
Cuando el Señor por nosotros se humilló a lo sumo, a lo máximo, lo dio todo por nosotros, se humilló, nos limpió, nos lavó. Y muchas veces nosotros no queremos hacer ningún sacrificio por los hermanos. Muchas veces nos cuesta guardarle la espalda a un hermano, nos cuesta perdonar, nos cuesta siquiera preocuparnos por los hermanos. Y el Señor dándolo todo por nosotros. Vemos que dentro de estos discípulos había mucha división, competencia, individualismo. Y yo quisiera hacerle esa pregunta a usted en esta mañana. ¿Será que en el corazón de nosotros aún existen estas cosas? ¿Será que en el corazón de nosotros seguimos siendo egoístas? ¿Seguimos preocupándonos solo por lo de nosotros? Al igual que en aquel tiempo, al igual que ese grupo de discípulos que tenía Jesús, igual en nuestra congregación hay de todo. Hay gente estudiada, gente no tan estudiada, hay nacionales, hay extranjeros, hay hombres, hay mujeres. Somos un grupo diverso. Usted piensa de una manera, yo pensaré de otra. Habemos muchas personalidades. Al igual que en ese grupo. En ese grupo, por ejemplo, estaba Mateo. Estaba Mateo, que era un cobrador de impuestos. ¿Recuerdan? Era un hombre posiblemente rico, con su estudio, y estaba dentro de un mismo grupo de discípulos donde la mayoría o gran parte del grupo eran pescadores, hombres de un origen muy humilde. Mateo, un cobrador de impuestos de la zona, posiblemente en algún momento tuvo que cobrar impuestos de alguno del grupo. Ese grupo de pescadores obviamente tenía que pagar impuestos por sus actividades. ¿Se imagina usted dentro de un grupo donde usted sabe que el gobierno te tenía asfixiado con impuestos exagerados muchas veces? ¿Se imagina usted dentro de ese mismo grupo usted saber que hay uno de los que te tenía asfixiado? Por supuesto que habían roces. Por supuesto que alguno de ellos que era preparado, que era una persona letrada, iba a tener diferente pensamiento con simples pescadores, por decirlo de alguna manera. Y Jesús sabía todo eso. Jesús sabía que una vez que él no estuviera, posiblemente el grupo iba a empezar en peleas, se le iba a dividir. Entonces de ahí la importancia de que Jesús hiciera algo que quedara grabado en sus corazones. Y ese es mi anhelo en esta mañana. Poder captar el espíritu de esta palabra, poder captar la intención del Señor en esta historia y que quede en cada uno de nuestros corazones. Vamos a estar volviendo al texto principal de Jesús lava los pies de sus discípulos. Vamos a leer el principio, dice. Y dice el verso 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermano, yo quiero pedirle que usted se imagine aquel momento. Ya en medio de la cena, posiblemente ya habían empezado a cenar y Jesús se levanta, toma agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Yo quiero que usted por un momento se imagine esa cena. Se imagina el maestro que se levanta y empieza ahí a lavarte los pies. ¿Tú qué sentirías, mi hermano? ¿Usted qué sentiría? Era algo, le repito, escandaloso, al punto que Pedro tuvo que decirle, Señor, esto no puede estar pasando. Tú no me puedes lavar los pies a mí. ¿Cuántos
Era una actitud, supuestamente una actitud humilde por parte de Pedro. ¿Cuántos tenemos esa falsa humildad que quiso adoptar Pedro en aquel momento, diciendo, Señor, tú no me lavarás los pies a mí? Pero Jesús quería dejar algo en sus corazones. Jesús quería lo que quiere hacer en esta mañana con nosotros, y lo que quiso hacer con sus discípulos, era que tuvieran un acto de intimidad, que tuvieran un momento especial, algo que quedara grabado en sus memorias para siempre. Quería que fueran uno. Les dijo, lo que yo hago hoy, ustedes no lo van a entender, lo van a entender después, por un simple motivo, hermanos. Jesús quería que los discípulos comprendieran que el deseo de Dios, el deseo de Jesús, no es que usted y yo seamos iguales. Dios no quiere que usted y yo seamos iguales. Él quiere que usted y yo seamos uno con Él. Él quiere que seamos una unidad. Muchas veces cometemos ese error. Queremos o pretendemos ser iguales. O muchas veces decimos, es que el Señor nos hizo iguales a todos. No, no es cierto. El Señor no nos hizo iguales. Nos hizo uno. Nos hizo parte de un mismo cuerpo con Él. Pero no nos hizo iguales. El Señor se goza que usted y yo seamos diferentes. Por eso nos ha dado diferentes capacidades, nos ha dado diferentes dones, pero a veces cometemos ese error y pensamos que debemos ser iguales. Si un hermano le va bien, si un hermano canta muy bien, pues yo quiero ese mismo don. O si un hermano predica bien, yo quiero ese mismo don. Cuando el Señor lo que quiere es que seamos uno. El Señor quiere que yo me goce cuando a cada uno de los hermanos les va bien. El Señor quiere que yo pueda disfrutar los triunfos de los hermanos, que yo pueda dolerme con el dolor de mi hermano. Él quiere que seamos uno y no que seamos precisamente iguales. Amén. Dice, Señor, tú no me lavarás los pies jamás, dice Pedro. Les decía con una falsa humildad, y el Señor le responde que que él no lo iba a entender. Un momento. Yo quiero, hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes una cosa. O hacerles una invitación más bien. ¿Será que usted tiene en su corazón en sintonía con el Señor? ¿Será que hay en nosotros esa humildad de guardarnos las espaldas? ¿Será que este capítulo del Señor, este deseo del Señor de que seamos uno, será que la iglesia del Señor lo hemos aprendido ya al día de hoy? ¿Será que usted es capaz de humillarse? ¿Será que usted tiene ya la madurez para poder humillarse delante de un hermano, con tal de tocarle el corazón, con tal de que, ¿será que usted es capaz de a veces ceder? Cuando yo estudiaba este tema, el Señor me ponía ahí en el corazón, Tony, ¿será que usted puede lavarle los pies a su esposa? ¿Será que usted podría ahí tirarse de rodillas y lavarle los pies a su esposa? ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces, mi hermano? Que yo veo a mi esposa o yo veo a mi hija o yo veo a mi hermano y yo le empiezo a ver un montón de defectos. Yo le empiezo a ver un montón de suciedad. Yo le empiezo a ver ahí un montón de cosas y empiezo yo a sentirme mejor. Digo, ¿cómo yo me voy a humillar delante de mi esposa si yo sé que yo soy el que tengo la razón? ¿Cómo yo me voy a humillar delante de mi hermano si yo le estoy viendo este defecto, le estoy viendo X defecto, Y defecto, le estoy viendo ese montón de cosas?
¿Se acuerda Pedro que le dijo, Señor, no, esto no puede ser, tú no me lavarás los pies jamás, dijo Pedro. Y Jesús le dijo, si no te deja lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro le dice, y ahí se equivocó Pedro también, Pedro le dice, Señor, si la cosa es así, no me laves solo los pies, lávame las manos, los pies, la cabeza, lávame todo. Vea qué bonito lo que Jesús les contesta. Y es donde yo le digo, esa imagen se les iba a quedar a ellos grabado. Jesús le contesta, Pedro, no se equivoque, no se equivoque. Ustedes ya están limpios, yo ya los lavé, les contesta Pedro. Ustedes no necesitan que yo les limpie, sino los pies, nada más los pies. Porque Jesús sabía que ellos andaban en ese camino y se iban a llenar de tierra ahí del camino. Era lo único que se les iba a ensuciar, porque el resto ya Jesús lo había limpiado. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Amén. Eso es lo que pasa. Yo, para tener la libertad de humillarme delante de mi esposa, por ejemplo, voy a tomar este ejemplo con mi esposa. Para yo humillarme delante de mi esposa, gracias. Para yo humillarme delante de mi esposa, tengo que saber quién soy. Tengo que saber quién soy, porque si yo no sé quién soy en Dios, Yeca, me voy a apagar ahí. Apáguenme ahí, porque suena feo el sonido. Si yo no sé quién soy en Dios, yo no me puedo humillar delante de mi esposa. Si yo no sé quién soy en Dios, no voy a poder distinguir dónde está la suciedad de mi esposa, dónde está la suciedad de mi hermano. Les decía, vemos siempre 1000 defectos, vemos siempre 1000 errores. Nos sentimos a veces más que el hermano, más que la hermana, más que mi esposa. Pero ya el Señor nos limpió. Entonces, si ya el Señor nos limpió, si yo sé quién soy en Cristo, no debería tener ningún problema para humillarme, porque Cristo se humilló por mí. Cristo hizo el sacrificio supremo por mí. Entonces, ¿cómo no me voy a poder humillar por mi esposa? ¿Cómo yo no voy a bajar un poquito? ¿Cómo no me voy a comer mi orgullo para resolver un problema con mi esposa si el Señor lo hizo todo por mí? ¿Cómo no voy a hacer yo ese sacrificio de tragarme mi orgullo para arreglar un problema con mi esposa si ya Jesús la limpió? ¿Alguna vez usted se ha sentido indigno para servirle al Señor? ¿Alguna vez? Todo esto, cuando usted se siente indigno, cuando usted dice, es que yo ya no puedo predicar, yo no puedo servirle al Señor, estamos cometiendo el error de Pedro. Nos estamos viendo sucios, nos estamos viendo llenos de pecado. Y el Señor dice, no, usted lo único que tiene sucio son los pies. Yo a usted ya lo lavé, ya lo limpié. Usted es un escogido, yo ya te limpié. Entonces, cuando usted sabe quién es en Dios, es más fácil que usted se humille ante el hermano. Es más fácil que usted se humille ante esas situaciones que a veces el Señor quiere quebrarnos el corazón. Yo quiero que en esa historia usted piense un momento ahí donde Jesús se arrodilla, donde Jesús hace media cena, Jesús se levanta, toma esa toalla, toma ese recipiente con agua, está ahí en medio de un montón de pies sucios. Imagínese ese momento, pero hágase una imagen de verdad en su cabeza, de ese momento. Usted piensa que Jesús ahí en el suelo, a los pies de sus discípulos, usted piensa que Jesús se sintió menos. Usted piensa que Jesús se sintió indigno. Usted piensa que Jesús estaba pensando en todo ese tipo de cosas. Yo le tengo una noticia. Yo le tengo una noticia a usted. Jesús en ese momento, él sabía la grandeza que en él había. Él sabía su posición en el reino. Entonces no le importaba. A él no le importó porque él sabía quién era. Si Jesús no hubiera sabido quién era, nunca hubiera podido hincarse ahí a lavar la suciedad en sus discípulos, en hombres pecadores que horas antes estaban peleando entre ellos, discutiendo en el camino sobre quién era el más grande. Nada más imagínense. Pero Jesús sabía quién era. A Jesús no le importó que ellos estuvieran discutiendo unas horas antes. Entonces, hermano, usted no debería importarle ese efecto que usted ve en su esposa, o que usted ve en su hermano, o que usted ve en sus hijos. Eso a usted no le importa. El Señor va a limpiar eso en ellos.
usted sepa quién es usted en el reino, usted sepa cuál es la posición que usted tiene en el reino, para que usted pueda ir y humillarse. Y el Señor, a su debido tiempo, te va a exaltar. Yo quiero que usted note en el versículo 1, usted note algo muy tremendo que hay en ese verso. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta ¿dónde? Los amó hasta el fin. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No sé si se entiende esa parte, hermano. Si se entiende qué bonito esa parte. Y como los había amado, los amó hasta el fin. Hermano, los amó de tal manera que no le importó humillarse. No le importó la falta, no le importó el pecado. Él sabía que horas antes habían discutido por estupideces, como muchas veces usted y yo discutimos dentro de las iglesias por cualquier cosa, por un puesto, por una mala cara que yo te hago, que tú me haces, por un montón de cosas. Pero dice que Él nos amó hasta el fin. Jesús sabía que en esa mesa donde estaban teniendo esa última cena, Jesús sabía que uno de ellos los iba a entregar. Él sabía que uno de ellos lo iba a entregar. Y eso no impidió que Él amara a ese grupo hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Le hago una pregunta, hermano. ¿Usted ama al hermano hasta el final? Para mí, este es el verdadero sentido de esta palabra. Este es el fin para mí de esta palabra. Que usted y yo entendamos que Él nos amó hasta el final. No hubo orgullo que valiera, no hubo posición que fuera más importante que eso. Dice que Él nos amó hasta el final y se humilló hasta el final por usted y por mí. Entonces, mi hermano, ¿cómo es posible que yo me sienta tan importante? ¿Cómo es posible que ese orgullo a mí me venza? ¿Cómo es posible que aún dentro de matrimonios yo me siento mejor que mi esposa y mi esposa se siente mejor que yo? O sea, pasa, hermanos. ¿Pasa en la iglesia de hoy o no pasa? Pasa que estamos siendo una iglesia individualista, que cada uno va por su lado. O somos una iglesia que nos amamos con esa pasión, que nos amamos hasta el fin. ¿Cómo estamos siendo, hermano? ¿Tiene usted la humildad necesaria para cuando hay una diferencia ahí, usted sea el que tiene ese paso de humildad? ¿Tiene ya, ha comprendido usted ya el mensaje de Jesucristo lo suficiente para, ante un problema de estos, comerse el orgullo, poder ceder un poquito, aprender, hermanos, a ver la suciedad en nuestros hermanos de la manera correcta, de la misma forma que Jesucristo la vio? Jesucristo sabía que había un montón de carencias dentro de ese grupo de apóstoles. Sí. Jesús sabía que le faltaba aprender muchas cosas. Y sin embargo, los amó hasta el fin. Sin embargo, Él dice, no, Pedro, solo los pies ocupan que yo les limpie. Los demás ya ustedes están limpios, yo ya los limpié. ¿Ha entendido usted esa parte? ¿Ha entendido que el Señor es el que nos limpia a nosotros? Yo no puedo pretender perfeccionar a mi esposa. Las cosas de mi esposa que a mí no me gustan, yo no soy el que puede llegar a cambiárselas a ella. O ella no me va a llegar a poder cambiar a mí las cosas que no le agradan. Yo no voy a poder cambiar a mi hermano o a mis padres porque no me toca. Dice el Señor que dejemos de hacer eso, dejemos de ver tanta suciedad en el hermano. Es que a veces vivimos tan pendiente de lo que hace el hermano, lo vemos sucio, todo lleno de manchas, todo lleno de pecado, y el Señor nos dice, no, ellos están limpios, yo ya los limpié, lo único son los pies, porque ciertamente en el camino, ahí en el día a día, hermano, se nos van pegando cositas, ciertamente, pero como el Señor nos ama hasta lo último, como el Señor nos ama, nos amó y nos va a seguir amando hasta lo último, esa suciedad que se nos va pegando el camino, el Señor nos la va a ir quitando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No nos toca a ninguno de nosotros señalar, mira, es que usted está sucio.
Mira, es que eso que usted está haciendo a mí no me parece. Mira, dejemos de estarnos criticando, dejemos de estar viendo tanto hacia el hermano. Porque el Señor ya pagó el precio por nosotros. Amén. Dice que ya Él nos limpió. Entonces imagina aquella escena, hermano, donde Jesús está ahí en medio de ese grupo de personas. Me imagino esa toalla ya totalmente embarrialada. Les decía, ellos andaban en sandalias. Me lo imagino ahí con la toalla embarrialada. ¿Qué pudo haber sentido cada discípulo, hermano? Yo me imagino ahí la escena, yo me imagino que posiblemente lloraron, posiblemente tuvieron que haber llorado. Y mi pregunta en esa mañana para ustedes es esta, ¿qué siente usted cuando tú sabes, cuando tú entiendes que el Señor te ha lavado, que el Señor te ha limpiado, que el Señor no estaba obligado de ninguna manera a limpiarme, a lavarme, a venir a sufrir y a entregarse y a humillarse de la forma que Él se humilló? Y sin embargo, aunque no estaba obligado, aunque yo no lo merezco, sin embargo, Él lo hace. Él lo hizo. Dice que me amó. Y es que a mí este versículo, perdón que insista tanto en este versículo, pero a mí me impactó este versículo, que dice que Él me amó hasta el final. Y como me amó hasta el final, se humilló, se inclinó a mis pies, aún a lavar mis pies. Y esa parte a mí me impacta, porque muchas veces yo he dicho, Señor, si tú vinieras hoy, estaré listo, Señor, estaré yo preparado para tu venida, estaré haciendo las cosas lo suficientemente bien para salvarme. Y esa palabra a mí me da otro enfoque. Yo digo, ¿cómo es posible que yo viva juzgando a los demás y aún viva juzgándome a mí mismo? Cuando el Señor ya a mí me dijo que ya Él a mí me escogió, y no solo que me escogió, ya el Señor a mí me dijo que Él me limpió. Y aquí estamos nosotros preguntándome si será que estoy bien, si será que estoy listo, si será que Jessica está haciendo las cosas bien. Estamos juzgando todo el tiempo. Amén. Y dice que el Señor hasta el final nos amó. ¿Se imagina usted que el Señor se haya humillado en la forma que se humilló en esta historia para no salvarlo, hermano? Para no perfeccionar la obra en usted. ¿Se lo imagina? Dice que Él nos amó hasta el final, se humilló hasta el final. Y me quedo con esta parte, que sabía el Señor quién era. Tenía ya su personalidad bien definida, tenía su plan ya bien definido, ya Él tenía esa posición bien determinada, y eso le facilitó poder humillarse delante de sus discípulos. Y me quedo con esa parte, hermano. ¿Sabe usted cuál es su rol dentro del reino? ¿Sabe usted cuál es su rol dentro de la iglesia? Usted ya tiene ese entendimiento. ¿Qué es lo que el Señor tiene contigo? ¿Para qué el Señor te escogió? ¿Para qué tú fuiste llamado? Mi hermano, en la medida que usted y yo podamos entender esto, vamos a poder humillarnos, vamos a poder ir y ver la suciedad de la forma correcta en el hermano. Y ahí sí, cuando yo tenga esa madurez, ahí sí yo voy a poder ir y limpiar los piecitos del hermano de la forma correcta. Ya no voy a ver el pecado de mi hermano de la misma forma. Voy a llegar con otra actitud del corazón. Voy a llegar con la actitud de limpiar y de restaurar, y no con la actitud de criticar, que muchas veces es la que tenemos. Nos escandalizamos por todo. Nos escandalizamos. Vemos el más mínimo detalle en el hermano o en la hermana y nos escandalizamos. Cuando el Señor lo único que quiere es que nos amemos hasta el final. Que si usted ama, yo pienso que si entendemos esa parte, que si usted ama, de verdad ama al hermano, ama a la hermana, ama a su esposo, ama a su esposa, ama a sus hijos, usted va a poder humillarse, aunque usted sienta que tenga la razón, aunque usted sienta que usted está viviendo mejor, que usted está esforzándose más, no importa.
El Señor lo único que quiere es que usted ame y se entregue hasta el fin, se entregue al final. El Señor demanda de nosotros que amemos, no que juzguemos. Ni siquiera usted y yo los que vamos a poder limpiar nada en las personas. Es nuestro Dios. Amén. Entonces, para ir terminando, hermanos, ¿qué significa para ustedes? Espero que les haya quedado algo del mensaje. ¿Qué significa para ustedes el lavado de pies? Eso es algo que en otras congregaciones donde yo he estado, lo he visto que lo hacen físicamente ahí, el lavamiento de pies y todo el asunto. Les soy sincero, yo no lo había entendido de la forma que lo entendí hoy, en este tiempo. Esa parte que para mí el verdadero lavado de pies, el verdadero significado es ese llamado a la unidad, a ser uno mismo. Para mí el mensaje final es que Él me amó y me amó hasta el final. Para mí eso es lo que significa el lavamiento de pies. Yo de esa historia me quedo con eso, con ese anhelo que tenía Jesús, de que pasaran un momento íntimo, de que pasaran un momento especial. Yo me quedo con esa parte. El Señor está haciendo un llamado en esta mañana a que la iglesia se una, a que no busquemos ser iguales. Y yo siento que ese es el error. Nosotros hacemos un molde y queremos que todos nos metamos dentro de ese molde, que seamos iguales. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos uno. El Señor quiere que la iglesia viva en intimidad, que nos unamos. Ese para mí es el llamado final de esta historia. Que podamos ser uno, que podamos unirnos cada vez más, que podamos adquirir esa madurez de pasar de decir que somos hermanos y empezar a vivir como hermanos, de verdad. Yo tengo que poder verlo a usted como mi hermano, verdaderamente, que no sea solo un dicho, que no sea solo un saludo, ¿cómo está mi hermano? No, que yo pueda sentirlo a usted como mi hermano, yo pueda disfrutar su victoria, que yo pueda sentir su dolor. Eso era lo que Jesús quería a través de este acto, que ellos pudieran sentir que eran uno. Hermano, de verdad, para mí esa es una palabra de gran bendición. Yo espero que haya quedado en el corazón de ustedes. Espero poderme haber expresado lo que yo sentí en el corazón. Esa intimidad que Jesús quería vivir con sus discípulos, yo la he podido sentir, yo he podido sentir a través de esta historia, que el Señor me dice: Tony, yo quiero ser uno contigo. Tony, yo quiero que tú me conozcas de una forma más profunda. De verdad, yo lo he podido sentir. Yo pude sentir ese llamado que tiene Jesús a que yo le conozca más íntimamente. Así, de la misma forma en esa historia que Jesús tenía ese anhelo de dejar algo íntimo, de vivir algo privado con ellos. Yo estoy seguro que Él está haciéndome el llamado a mí, a que yo le conozca, a que intimemos. Y yo quisiera en esta mañana hacerle esa invitación. Busque esa intimidad con el Señor para que usted y yo podamos entender qué es lo que el Señor quiere. Cómo es que el Señor quiere que como iglesia nos desarrollemos. Ya de una vez por todas dejar toda competencia, toda individualidad, todo rencor, todo resentimiento, hermano. Ya de una vez por todas dejar eso. Jesús sabía que dentro de ese grupo de discípulos había gente que pensaba diferente. Había gente que tal vez lo más importante era lo económico, por ejemplo. Por ejemplo, Judas era como el administrador del grupo. Mateo era cobrador de impuestos. Y ellos pensaban mucho en el dinero. Otros tenían otros intereses, pero eran uno solo, hermanos. Al final, Cristo se ideó un plan como este de lavamiento de pies para dejar esa imagen, para unir. Entonces yo le pregunto,
aprendimos la lección. Podremos cada día unirnos más con mi iglesia. No importa si usted piensa diferente a mí. No importa si para mí es más importante una cosa y para usted es más importante la otra. Lo que importa, ¿sabe qué es? Que somos uno. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, yo me siento uno en tu iglesia? Yo me siento parte del cuerpo de Cristo. Amén. Hermanos, de verdad les agradezco muchísimo por la atención de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la atención que prestaron. Me bendice mucho poderlos ver a través de esta plataforma. Quisiera poder haber estado frente a frente, a la par de cada uno de ustedes, poder abrazarnos, saludarnos, pero bueno, esto es lo que tenemos. No, esto es lo que tenemos al día de hoy, pero es un gusto poder ver las caritas de cada uno de ustedes, es un gusto poderme haber dirigido ante ustedes y de verdad, mi anhelo y mi deseo es que Dios haya sembrado en cada uno de nosotros ese sentimiento de unidad, ese sentimiento de hermandad que Él tenía. Él fue lo que nos enseñó todo el tiempo, fue lo que Él nos enseñó todo el tiempo, a ser uno, a ser familia. Él en ese acto lo que quiso mostrar es eso, que somos familia, que debemos mantenernos unidos, que debemos guardarnos las espaldas, que no debemos, el mundo no debe vernos criticar a mi hermano, criticar a mi esposa, criticar al pastor, criticar a nadie. El mundo lo que debe ver es ese sentido de unidad. El mundo no va a creer en nosotros si nos la pasamos criticándonos entre nosotros. El mundo tiene que vernos unidos para que nosotros podamos impactar en ellos, así como Jesús me impactó a mí al ver que Él no se estaba fijando en que estaban peleando, en que estaban discutiendo, en que estaban viendo a ver quién era el más guapo y el más inteligente, ¿no? Jesús nada más estaba viendo que eran uno. En ese sentido de unidad, Jesús lo que estaba enseñando era eso, permanezcan unidos, y ese es el mensaje que yo quiero que nos dejemos, permanezcamos unidos, cada vez más unidos, hermanos, cada vez más cerca uno del otro, a pesar de la distancia que ha traído este virus, cada vez unámonos más, y bueno, Dios mediante vamos a, dentro de algún tiempo, dentro de poco tiempo, vamos a estar juntos otra vez en la congregación. Les bendigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pastor, por la oportunidad, y Dios les bendiga. Ahí devuelvo. Hermano. Buenos días. Muy buenos días, mis amados y amadas del Señor. Doy gracias a Dios por la vida de Tony, por la vida de Jessica, por la vida de su hija. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Antes de dar unos anuncios, quisiera solamente agregar algo a este hermoso mensaje que dio nuestro hermano Tony. Y tómelo a manera simbólica, a manera de ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen piecitos? Levánteme la mano. Todos tienen piecitos, ¿verdad? ¿Y quién le da la información para que usted lave los piecitos? La cabeza. Y aquí sale la información para que usted se lave los piecitos. ¿A usted le da vergüenza lavarse los piecitos? Dígame, ¿sí o no? Nada más hágame así. No, ¿verdad? Le voy a dar un texto que quiso decir mi hermano Tony. De toda esta enseñanza, yo se la voy a hacer, se la voy a reciclar en un solo versículo. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 11. Ahí está sintetizado toda la enseñanza de Tony. Dígame, levánteme la manita cuando llegó, para que todos lo leamos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3.
Mire qué interesante. Pero hay algo que quiero que sepan. Pero hay algo que quiero que sepan. ¿Quiénes? Usted y yo. Dice, la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de todo hombre es Cristo. En otras palabras, Él es la cabeza del cuerpo. ¿Él iba a tener vergüenza de lavarse los pies él? De ninguna manera. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Ser uno. Si somos un cuerpo, nos veremos todas las partes del cuerpo perfectas. ¿Quiénes de ustedes no aman su cuerpo? ¿Verdad que sí? Si Cristo es la cabeza de todo varón, que es su cuerpo, Él, con ese amor, con esa humildad, con ese afecto que se tiene a sí mismo, se lavó los pies. Amén. Voy a pedirle, por favor, a mi hermana Carol, que tiene unos anuncios para usted.